Hola, les saluda Orlando Mendieta para presentarles Financiero News. A partir de este momento y durante 30 minutos, usted recibirá un compendio informativo que lo mantendrá actualizado con lo mejor en materia de economía, finanzas y negocios para estar bien informado y tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, May Magallón nos da detalles de lo que representa la actividad bananera para la provincia de Boca del Toro y Panamá. En el reportaje especial, el crédito baja y se empieza a deteriorar, afecta a personas y empresas. Y en Desde el Mercado, José González nos da detalles sobre los mercados internacionales. Esta y otras informaciones a continuación en Financiero News. Iniciamos nuestro programa y tenemos con nosotros al economista May Magallón, que nos hablará de lo que representa la actividad del banano para la economía de Boca del Toro y Panamá. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Esta semana venimos con un análisis muy actual, que es el problema que tenemos ahorita mismo en Changuinola con el sindicato y las huelgas que tenemos acá, que van a causar unos estragos si no podemos arreglar este problema lo más rápido posible. Y es que esta historia no es única en Panamá, ya ha pasado. Ya pasó en Puerto Armuelles, de que empezó en 1960 con las primeras huelgas sindicales del banano, la cual nos llevó a que para alrededor de entre 1990 y el principio del 2000 se cerrara la producción en Puerto Armuelles, se pasara a una cooperativa y la cooperativa terminó quebrando. Y lo peor del caso es que el gobierno nacional de ese momento le prestó más de 20 millones de dólares a la cooperativa para que comprara todos los activos de las fincas de la bananera en ese momento. Y eso no sirvió para nada, porque obviamente el sindicato no se pudo convertir en una empresa privada para poder facilitar esta operación. Interesante también es el hecho de que ahorita mismo en Changuinola tenemos una producción de 65,000 cajas de banano al día, sembradas en 5,800 hectáreas que están dentro de las 21 fincas. Pero interesante también es la cantidad de personas que se dedicaban a la agricultura en el 2010, que eran 11,000 personas, y en este momento estamos arriba de 18,000, o sea, un crecimiento de 161% en 13 años. Súper interesante. Cuando vemos ahora la siguiente gráfica, que es los datos de la población, vemos cuál es el efecto que ha tenido Puerto Armuelles. Puerto Armuelles en el 80 tenía 11,000 personas, creció a su máximo de 46,000 en el censo del 90, ya para el año 2000, el censo del 2000 había bajado a 22,000 y en este momento hay 12,000 personas en Puerto Armuelles. O sea que esto se ha convertido de una ciudad que era casi una ciudad gringa a una ciudad fantasma en este momento. Mientras que si vemos en el lado opuesto, Changuinola ha ido creciendo de 12,000 habitantes en el mismo momento. En 1980 casi estaba a la par de Puerto Armuelles, pero ¿qué ha pasado? Que en este momento hay 101,000 habitantes, todo basado en una producción de banano directa e indirectamente. Tenemos también entonces los datos del empleo que son fantásticos. Fíjense cómo estaba Chiriquí en el 90 con un desempleo de 9.9%, estábamos en plena producción todavía de Puerto Armuelles. Sale Puerto Armuelles, sube el desempleo a 19% en Chiriquí. Chiriquí se reinventa porque sí se reinventó Chiriquí y ahora tiene un desempleo de alrededor del 8%, con todo lo que pasamos en pandemia. Luego, si lo comparamos con el de Bocas del Toro en el 90 estaba en 15%, 16% en el 2000, 10% en el 2010, ya esos sembrados de plátanos, de bananos se fueron para Changuinola, lo que hizo que se necesitara más gente y se empleara más gente, y en este momento estamos en 10.7% de desempleo, 5,400 personas desempleadas, que si se van los 5,000 que están anunciando en este momento, se dobló el desempleo en Bocas del Toro de la noche a la mañana y estaríamos en 20% fácil. ¿Okay? Y eso es para empezar directo. Imagínense en el directo. Ahora, veamos cuál es el peso que realmente tiene el banano en nuestra economía. Y si lo vemos contra las frutas, en este momento estamos exportando arriba de 150 millones de dólares de los 185 millones
de dólares que se exportan en fruta versus los casi 820 millones de dólares que se exportan en total en el lado agropecuario, y eso representa el 19%. Y ha estado fluctuando entre el 20 y el 25% en la economía desde el punto de vista del sector agropecuario. Y si lo vemos desde el punto de vista del peso de las exportaciones en kilogramos, se ha mantenido también entre el 20 y el 30% más o menos, lo cual indica que el peso que tiene el banano en las exportaciones, y de verdad que tenemos que meterle mucha mente a todo esto que está pasando para evitar de que pase lo que pareciera que pudiese pasar, y entonces subir el desempleo en el país arriba, por lo menos medio punto. Avanzamos con el programa y les presentamos nuestro resumen de actualidad. Los activos netos del Centro Bancario Internacional sumaron 158.403 millones de dólares, reflejando un aumento interanual del 6,5%. Este incremento fue impulsado por una expansión de 8.351 millones de dólares en la cartera crediticia neta y un crecimiento del 2,2% en inversiones. Un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá también destaca la solidez del sistema bancario panameño. El índice de liquidez se ubicó en un robusto 55,9% y el índice de adecuación de capital del Centro Bancario Internacional alcanzó el 15,71%. Ambas cifras casi duplican el mínimo regulatorio, lo que permite afrontar cualquier posible shock financiero. Por otro lado, Moody's Ratings ha confirmado la calificación soberana de la República de Panamá en Baa3, con perspectiva negativa, sin cambios respecto a su evaluación anterior. La agencia concluyó su revisión periódica, destacando la resiliencia económica del país, aunque con advertencias sobre los desafíos fiscales. El informe de Moody's subraya que la calificación de Panamá se apoya en su sólido crecimiento económico, el papel estratégico del Canal de Panamá y el historial de inversión sostenida. Estos elementos continúan respaldando la resiliencia macroeconómica del país a pesar de los obstáculos recientes. Y por último, un informe de la firma Elemente revela que la cadena de suministros y las ventas son los aspectos más afectados por las paralizaciones en diversas partes del país y que llevan más de un mes. Según el informe, 62% de las empresas reportan efectos altos o medios sobre sus ventas, mientras que 44% indicaron que su cadena de suministro está sufriendo efectos altos o medios. Los micro y pequeños empresarios encabezan la lista de más afectados, al igual que la industria, el sector salud, hoteles y restaurantes. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 41.948 millones de dólares, el total de la deuda acumulada al mes de abril para ciudadanos panameños y extranjeros afiliados a la APC Experian. De este total, 1.141 millones han sido clasificados como cuentas contra reserva, lo que representa un 2,7%. Del total de la cartera, sin incluir cuentas contra reserva, tenemos que la morosidad total del sistema asciende al 7% sobre saldo, cuando en el año pasado estaba sobre un número del 6,8%, lo que revela un ligero aumento. Con la cifra de la semana, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Continuamos con el programa y ahora tenemos con nosotros desde Carolina del Norte a José González, con quien hablaremos sobre la realidad de los mercados internacionales. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, Orlando, un placer siempre estar con ustedes. José, vamos a empezar hoy un poquito hablando de cómo está el mundo en este momento. Hazme una especie de repaso de los escenarios que se están viviendo en estos momentos y a los que debemos prestar atención. Los mercados financieros como termómetro de la actividad global siguen enfocados en los anuncios que ha hecho el presidente Trump en relación a las tarifas globales. Esta semana que termina, el enfoque fue en el anuncio que hizo el presidente en el fin de semana pasado en que iba a subir las tarifas a la Unión Europea en 50% el 2 de junio, 48 horas después o algo así. Las postergó hasta el 9 de julio, el mercado cayó, volvió a subir
en virtud de los anuncios, anunció tarifas del 25% a Apple y nadie tiene todavía muy claro cómo esas tarifas se podrían aplicar. Las tarifas son un asunto de Estado a Estado, gobierno a gobierno, nación a nación, en una corporación que sería para cualquier efecto práctico un impuesto de alguna forma ilegal que podría ser peleado en las cortes por la propia Apple, cosa que todavía no ha sucedido. Ahora, ¿qué está generando este ir y venir de las tarifas? Que los temores sobre una estanflación en los Estados Unidos que afecte las dinámicas de crecimiento global permanezcan. Recordemos que los 90 días que se dieron como plazo para postergar las tarifas se vencen la primera semana de julio y eso sigue como una espada de Damocles encima de los mercados. Y la lectura sigue siendo que si estas tarifas llegaran a aplicarse efectivamente, pues generaría una desaceleración económica y un retorno de la inflación, además de mantener las tensiones entre China y los Estados Unidos que amenazan estas dinámicas. Como lo vemos en los mercados, Orlando, el bono de las reservas del Tesoro norteamericano a 30 años pasó de 5% esta semana. Las hipotecas llegaron de nuevo al 7% promedio en los Estados Unidos y el bono a 10 años, la nota del Tesoro a 10 años se mantiene por encima del 4.5, subrayando que el temor en virtud de estas dinámicas permanece y que el mercado se resiste a seguir financiando el gasto corriente de los Estados Unidos. Precisamente esa era la siguiente pregunta, José. En medio de este lapso que se ha dado de 90 días, ¿a qué le deben de prestar atención los inversionistas en este momento? Los termómetros son muy claros, ¿sí? El Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, el banco más grande de los Estados Unidos, probablemente el banco más grande del mundo en términos del balance, dice que hay tres riesgos presentes. Uno, que no hemos visto el efecto real de las tarifas porque han sido postergadas y no sabemos si seguirán postergando, se aplicarán de alguna manera. Los déficits públicos en los Estados Unidos, particularmente el déficit fiscal, en virtud de la nueva ley de presupuesto que está presentando la administración Trump y que pasó la Cámara de Representantes con un solo voto y ahora se enfrenta a la aprobación en el Senado, que incrementaría el déficit fiscal de los Estados Unidos en 3 trillones de dólares a 10 trillones de dólares, afectando el dólar y las tasas de interés. Y lo tercero, las tensiones internacionales. Hay un roce presente entre Putin, el presidente de Rusia, y el presidente Trump, en que el presidente Trump ha dicho que Putin está loco y el vocero del presidente Putin ha dicho que el presidente de los Estados Unidos está bajo estrés, por lo tanto no sabe lo que dice. No es una tensión grave, pero está presente. La situación en Israel se agrava y el conflicto en Ucrania también se incrementa con los bombardeos urbanos que ha emprendido Rusia. ¿Eso qué significa? Que las tasas de interés van a seguir estando abiertas, que el oro siga subiendo, ya está por encima de los 1.330 dólares la onza. Se han modificado las metas de fin de año que están entre el 3.400 y 3.700. Hay quien habla de 4.700 el próximo año. El Bitcoin se ha recuperado por encima de los 100.000 dólares cada criptomoneda y el petróleo sigue a la baja. La OPEP anuncia que va a incrementar la cuota en la medida que el petróleo esté bajo, afecta las dinámicas de producción norteamericanas y le abre la ventana a la competencia de Medio Oriente. Y el cobre estable, que sí, que es otro de los indicadores de crecimiento global, con perspectivas de que si es esta inflación se materializa, podría perder algún tipo de cotización. En los mercados bursátiles vamos a seguir viendo volatilidad. En este escenario, José, ¿qué significa la privatización de empresas minoristas en los Estados Unidos? Se ha dado el caso de Skechers. Y básicamente las tarifas van a afectar todo lo que consumimos. El New York Times publica esta semana un extenso reporte en donde desglosa qué importamos de China y es, Orlando, prácticamente todo. Si todo lo que necesitamos, todos los insumos y el efecto que están teniendo las tarifas a China están afectando mucho a los pequeños negocios en Estados Unidos. Hay que recordar que el 75% de la actividad económica en los Estados Unidos depende de los negocios familiares
Y todos estos negocios familiares dependen a su vez de materias primas, de elementos o de manufactura en China o en el Asia en general, que va a afectar lo que se llama los anaqueles vacíos. Si las tarifas llegaran a hacerse efectivas en los meses próximos, se espera que haya anaqueles vacíos, lo cual generaría esta inflación. O los precios suben o la actividad económica decae en la medida que el 75% del crecimiento de los Estados Unidos, entre el 60 y el 75, depende del consumo. Esta es una economía de consumo y de servicios. Y las medidas del presidente Trump y su nuevo presupuesto que va a incrementar el déficit básicamente pretende continuar con los beneficios fiscales a las corporaciones y los sectores de mayor ingreso más allá de los 10 años que se vencen el próximo año. Está recortando los beneficios a la mayor parte de la población, está incrementando el gasto de defensa y migración y está incrementando el techo de la deuda. Eso atenta contra el valor del dólar, que sigue devaluado en niveles del 10 al 13%. Si bien la inflación cayó el mes pasado, nadie garantiza que esa desinflación vaya a continuar. De ahí que las corporaciones estén postergando sus planes de inversión y eso vaya a afectar la producción y el consumo, como lo mencionas. En el caso de Skechers y las grandes compañías de tiendas al detal como Walmart, Target y demás están advirtiendo que no hay forma que no trasladen el incremento de los precios vía las tarifas al consumidor. Gracias, fue José González, Managing Partner de GSG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, nos vemos en la próxima. Encantado, un placer siempre. A la hora. Continuamos con más de nuestro programa y en nuestro segmento de Logística y Marítimo conoceremos cómo Panamá refuerza controles contra la flota fantasma. En un esfuerzo por combatir el uso ilícito de embarcaciones para evadir sanciones y transportar crudo de forma opaca, Panamá ha implementado medidas más estrictas para las operaciones de transbordo de petróleo entre buques bajo su bandera. Esta iniciativa, alineada con los estándares de la Organización Marítima Internacional, busca fortalecer la reputación del país como un estado de abanderamiento responsable. La Autoridad Marítima de Panamá emitió una resolución que introduce controles más rigurosos y una trazabilidad obligatoria para las operaciones de hidrocarburos en alta mar. Esta iniciativa responde al creciente uso de embarcaciones opacas para evadir sanciones internacionales, transportar crudo sin declarar o burlar normas de seguridad ambiental, prácticas que han sido asociadas a la denominada flota oscura o flota en la sombra. A partir de ahora, todas las naves de bandera panameña con un arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas deberán notificar al estado de abanderamiento con al menos 48 horas de antelación los detalles técnicos, logísticos y operativos de cada maniobra de transbordo. Vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial y pronto regresamos con más información aquí en Financiero News. Avanzamos con nuestro programa y ahora les presentamos nuestro segmento de tecnología. Una nueva tendencia en la que los atacantes distribuyen correos electrónicos de phishing dirigidos a usuarios individuales y corporativos con archivos adjuntos en formato SVG, Scalable Vector Graphics, un tipo de archivo comúnmente utilizado para almacenar imágenes. Al abrir estos archivos, el usuario es redirigido a páginas de phishing que imitan servicios de Google y Microsoft con el objetivo de robar credenciales de acceso. En marzo de 2025, se registró un aumento de casi 6 veces en los ataques de phishing mediante archivos SVG en comparación con febrero, y se han detectado más de 4.000 de estos correos electrónicos a nivel global desde el inicio del año, incluyendo América Latina. El formato SVG es un tipo de archivo que normalmente se usa para mostrar imágenes, pero a diferencia de otros formatos como JPG o PNG, también puede incluir códigos que permiten interacción, como botones o enlaces. Esto lo hace útil para diseñadores, pero también ha sido aprovechado por ciberdelincuentes, quienes insertan enlaces maliciosos dentro de estos archivos. En los últimos meses, un tema ha comenzado a generar preocupación en el panorama económico panameño: el deterioro del crédito. ¿Qué significa esto para el bolsillo de los panameños
y para la salud de nuestra economía? Veamos los detalles en nuestro reportaje especial. Panamá, un hub financiero y logístico de la región, una economía que durante años ha sido sinónimo de crecimiento y oportunidades, pero bajo la superficie de sus rascacielos y su bulliciosa actividad comercial, una señal de alarma comienza a parpadear: el crédito. Esa herramienta fundamental para el consumo y la inversión muestra signos de deterioro. Las cifras lo confirman. Datos recientes de APC Experian revelan que en Panamá hay un total de créditos por un monto de $40.807 millones, con casi un 7% de morosidad a más de 61 días. Este incremento en la morosidad se da especialmente en segmentos claves como el crédito hipotecario y el crédito en tarjetas de crédito. El economista Adolfo Quintero analiza la situación. Es importante señalar que la misma situación económica y social que está viviendo el país está generando una disminución importante en el crédito, tanto personal como empresarial. Estamos mandando un mensaje negativo por la misma situación social que está viviendo y política que está viviendo el país. Las causas de este deterioro son multifactoriales: la desaceleración económica global, el impacto residual de la pandemia y ciertos factores internos como paralizaciones y la falta de empleo en algunos sectores han mermado la capacidad de pago de muchos panameños, al igual que lo sufren las empresas. Fundamentalmente es importante un ambiente y clima de paz, de invitación a la inversión, tanto nacional como extranjera, que los capitales sientan que el país no solamente va a recibir de buena manera esos depósitos, sino que esos depósitos en el país están siendo sembrados en tierra fértil. Esto es importante porque esto históricamente lo ha vivido nuestro país. Es una fuente de dinamización de la inversión. Este deterioro de la capacidad de crédito ya se refleja en la cifra de los nuevos créditos que se han reducido en los primeros meses del año, tanto para las personas como para las empresas, lo que puede afectar a la economía en una sociedad como la panameña que vive del consumo. Las consecuencias de un crédito deteriorado son claras: menos acceso a la financiación, mayores tasas de interés para los que así acceden y un freno para la expansión de empresas y la creación de empleo. El crédito es el oxígeno de la economía. Su salud es vital para el bienestar de todos los panameños, por lo que se necesita impulsar la inversión y generación de empleo en el sector privado. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes reiterarles la invitación para que puedan volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube y nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana con más y la mejor información en materia de economía, finanzas y negocios en Financiero News. Información para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.